buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando las formas de expresión literaria, es decir, cuáles son los diferentes estilos en el que el escritor expresa su mundo, su fantasía, el alma. Vamos a iniciar con este pensamiento del gran Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Hermosísima reflexión. Por supuesto, los estudios jamás deben ser una carga para nosotros, mis hijos, sino una oportunidad de crecer, de ir ampliando nuestro conocimiento. ¿Qué son las formas de expresión literaria? Como les dije, son las diferentes formas en las que el escritor puede expresar su pensar, su mundo interior. Esta puede darse a través del verso o a través de la prosa. En el verso, un ejemplo sería la poesía, y en la prosa, un ejemplo pudiera ser la historia magistral, el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Son dos estilos distintos. En uno, el poeta expresa su mundo, ¿verdad? Su mundo interior, sus experiencias vividas, sus tristezas, sus anhelos, sus victorias, pero también sus derrotas. En esta, aquí se declama, aquí se narra, ¿ya? Aquí cuenta el narrador, aquí expresa el poeta. ¿En qué se diferencian? Importante, ¿verdad? Porque son dos estilos diferentes y debemos saber, tener claridad en qué se diferencia cada estilo. En el verso, por ejemplo, tiene ritmo y musicalidad, porque es un verso, ¿verdad? Un poema tiene que cumplir con el ritmo y la musicalidad. Mientras que en la prosa es libre y creativa, allí no se deja llevar por las normas del ritmo y la musicalidad, porque el narrador puede expresar, puede contar su historia de manera libre y creativa según su imaginación. En el verso se expresan las emociones, sentimientos y vivencias del poeta, mientras que en la prosa se narran cuentos, fábulas y novelas. En el verso, o el verso, se ajusta a la métrica, es decir, a las licencias poéticas, a la ley de los acentos finales, a las licencias poéticas, a todas esas normas que son rígidas para el momento de escribir la poesía, mientras que en la prosa no se ajusta a la métrica porque es libre, creativa. El narrador o el escritor puede hacer uso de su imaginación. El verso tiene una estructura diferente, está conformada por versos. Ese conjunto de versos a su vez lo conforman las estrofas, y el conjunto de estrofas a su vez lo forman el poema, mientras que en la prosa está conformada por oraciones. El conjunto de oraciones forman los párrafos y el conjunto de párrafos forman los textos. Aquí podemos ver algunas diferencias de ambos estilos, del estilo verso en la poesía y del estilo prosa en el cuento, fábula, mito, leyenda, entre otros. Ahora, ¿en qué se parecen? Ambos, tanto el estilo poético o narrativo en el verso y en la prosa, ambos hacen uso de esta magia llamada recurso literario. ¿Por qué digo magia? Porque son estos elementos que le permiten entrar al poeta y al escritor, al narrador, en ese mundo mágico lleno de aventuras y fantasía. En el poeta, para expresar en sentido figurado su mundo interior, ¿verdad? Y en el narrador, para desarrollar toda esa creatividad, ¿verdad? Que pueden hacer los elementos y que puede ser la mente brillante del ser humano. Ahí tenemos un ejemplo del verso, ¿verdad? Como lo es el poema. Quiero ser pintor. Dice aquí, quiero ser pintor. Dice,
Blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón. Todos los días rezo por pintar con un color. ¿Por qué no puedo pintar? Pues ahora te lo diré. Pues yo no puedo pensar lo que dibujaré. Un campo de flores, unas flores con un campo, las flores de colores y el campo bien amplio. Es un poema del gran Alberto Mirabete Arrufat. Pero ahora vamos con el estilo de la prosa. Ya vimos un ejemplo del verso a través del poema. Ahora vamos a ver un estilo de la prosa a través de esta fábula maravillosa que dice así. Un cuervo estaba en un árbol tomando un poco de queso que había encontrado. Un zorro llegó hasta donde estaba el cuervo al olor del queso. Imagínense. Excelente olfato tenía, ¿verdad? Tenía tanta hambre que comenzó a decirle lo bello que era. Alababa su plumaje, su forma de volar, su canto, su porte tan elegante y lo bueno que era encontrando comida. Cuanto más elogios decía el zorro, más orgulloso se mostraba el cuervo, que parecía incluso hinchar su pecho. Fue entonces cuando el astuto zorro le pidió que cantase con su voz melodiosa para que pudiera escucharle. El vanidoso cuervo cedió ante la petición de su admirador y, en el momento en el que abrió el pico, cayó el queso que fue devorado inmediatamente por el zorro. La moraleja de esta historia de esta fábula es: no te fíes de las alabanzas y elogios de los demás. No confíes en quien solo te ensalza, quien te eleva, ¿verdad? Excelente enseñanza, ¿verdad? A veces nos confiamos de todas aquellas personas que nos elogian, ¿verdad? Pero no tenemos que confiar, tenemos que tener mucho cuidado y actuar con cautela, mis hijos. Otro ejemplo del verso, definitivamente, es el poema del gran Mariano Melgar. Ay, amor, dulce veneno, ay, tema de mi delirio, solicitado martirio y de todos males lleno. Y por supuesto, la canción también forma parte del estilo del verso, ¿verdad? Esta es una letra de un cantante cristiano muy conocido en el mundo del cristianismo, como lo es Jesús Adrián Romero. Es un poema totalmente dedicado a Dios, es un canto poético, yo diría que una oda de alabanza a Dios, porque aquí el gran Jesús Adrián Romero expresa su alabanza, su elogio, ¿verdad? A su gran Dios. Dice que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Miren todas estas palabras que ensalzan, ¿verdad? Expresan esa admiración, esa alabanza al Dios de Israel y Jacob. Dice, que seas mi universo, que seas solo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Hermoso canto poético por parte del gran Jesús Adrián Romero, que también forma parte de uno de los ejemplos del verso. Otros ejemplos de la prosa podemos decir que son las novelas. Tenemos un ejemplo del gran Alfredo Pérez Echenique, los cuentos, por supuesto, del gran Enrique López Alcúcar, las leyendas del Manco Cápac Mamaocchio, ¿verdad? Que son ejemplos de la prosa, del estilo de la prosa, ¿ok? También tenemos el mito y las fábulas como ejemplo de este estilo literario. Quiero finalizar con un poema del gran Mariano Melgar. El último adiós de Mariano Melgar. Si dos con el alma se amaron en vida y al fin el destino separó a los dos,
Ya ves que es tan honda la pena sentida que nada hay más triste que el último adiós. En esa palabra que leve murmura y en ese gemido que lanzan los dos, adiós mi adorada, mi fiel compañera, ya no volveremos a vernos los dos, ni verse prometen, ni amarse se jura, y en ella se dicen para siempre adiós. El gran Mariano Melgar. Qué hermoso poema. Aquí demuestra definitivamente una despedida a su amada. Gracias, mil gracias, mis estimados estudiantes. Siempre, siempre será un honor y un placer guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. ¿Qué les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao.